Empieza a llover, para de llover. No puedo parar mi moto. Para la gente que recién llega al canal, somos una pareja que está viajando en moto por Sudamérica. Ya llevamos unas semanas en Ecuador y hace unos días llegamos por primera vez a la selva ecuatoriana. Tena está lleno de cascadas, cuevas y lugares hermosos para visitar. Algunos más a la mano y otros no tanto como este. Bueno, estamos buscando el geositio, me parece que se llama. Hemos venido con las motos por este camino de tierra y y ya no hay pase, pues, así que creo que hemos venido por un lado que no es. Ah, ¿y por dónde es? ¿Será acá? Sí, yo creo que acá, porque acá sí se nota. ¿O no? Sí, ¿no? Pero esta aventura de... Oye, ¿por dónde es? Habría que preguntar. ¿Y no hay más camino? No, es aquí. ¿Será para allá? No sé. Estamos entrando por acá, pero parece que nadie ha entrado hace tiempo. ¿Por qué hay tanta rama? Tercer intento de encontrar la cascada. ¿Dónde nos estamos metiendo? Casi ni hay camino. Por allá. O por acá. Pero por acá también sí hay. A ver, anda hasta allá y mira que es. Pero es difícil bajar, mira. En cambio ya es más fácil bajar. ¿Qué tiene que ver? Ah, por acá no es tan difícil. Yo creo que el camino es por allá. Bueno, ¿Qué haría Bear Grylls en estos momentos? se iría por allá. Bear Grylls. Sí. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es construir una cabaña. Cuidado, Vic, que se me hundió el pie, ¿eh? Uy, Dios. Uy. Mira mis zapatos. Espectacular. Espectacular. ¿Tú crees que se sube? No tengo idea, Ale, pero me hundo cada vez más. Creo que es el otro camino. ¡Ay, la puta madre! Creo que el otro camino. Ay, ahí ya está. Porque mira, si se sube. Creo que el otro camino, tienes razón. Creo que vamos a abortar misión, ¿ah? A ver, sigamos por el otro, si no ¿Por abordamos. qué? Pero ¿por qué? Escúchame, si no vas hasta el final, ¿por qué dices que se va a hacer el otro? Porque se sube. ¿Uno sube? Y no, y que la cascada, ¿cómo sabes que no es arriba o abajo? Ay. ¿Paso? Cristian, yo no sé si paso. ¿Cómo no? Porque se hunde. Por allá pasó un jabalí hace rato. No. Hay tantos caminos. ¿Por qué no han hecho uno señalizado? ¿Quién administra la selva? ¿Vas a venir o no? Es que no sé si es por allá. ¿Y en qué momento decidimos ya hasta aquí nomás, ya fue? Allá arribita. Ay, me hundo. A ver, espérate ya, espérate. ¡Ay! No me sale el pie, Ale. ¡Ay! ¡Ay! Mira. Escúchame, yo peso más.
¿Qué? Es acá el agua. Escucho agua, Dios. Yo escucho voces. Ah, una voz que me dice que volvamos. No puede ser posible. A ver, vamos. Ah, sí. Pero acá. En el mapa, o bueno, lo que capta. Así que es por el otro camino que dices. Sí. Dios mío. Yo ya, mira, me he dado tantas vueltas que yo no sé cuál es el norte, el sur, el este, el oeste. ¿Ves? Ahorita me estoy acercando. No sé quién te ha nombrado guía selvática cuando te pierdes en la ciudad. Uy, ay, aquí viene lo bravo. Uf, mira. Esto ya no tiene agarre. A ver, vamos a ver hasta dónde me hundo. Uf. Ay. Mira lo que hemos hecho. Ah. Ahora hay que bajar esto. Oh. La naturaleza te dice que te sientes y tomes una pausa. Tú me estás haciendo pasar por aquí. Esto es todo arcilla. ¿Cómo bajo por ahí? Uy, esto todo se va al carajo. ¿Y cómo bajo? Baja tú, baja. ¿Pero dónde piso? Todo se va al carajo. ¿Qué es eso? Le dice que escucha el agua. Yo no sé por dónde es. Sí. ¡Ay, la concha de la mano! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Uf! ¿Estás lista? Cortamos el video ahí porque no tenemos más imágenes, porque lamentablemente hace unos días se me cayó el disco duro y perdimos toda la información. No sabía que el disco era tan frágil y que era tan difícil recuperar la información, pero llegamos a la cascada y les vamos a poner aquí algunas imágenes de cómo la pasamos. Son poquitas, pero eso es lo que tenemos. Siempre soñé de tenerte aquí. Hay que ver si podemos Toda la ir por otro vida camino, juntita Si nos perdemos, ¿no? O si no salimos y vamos. tengo para ti. Como el universo siempre se ha de escondido. Tanto
estamos de regreso. Esperamos sea más sencillo que la avenida. Tanto amor, tanto amor dentro de mí. Aún sigo sintiendo tu corazón y ganas de vivir. Amo tu En Tena nos quedamos con nuestros amigos, con Juan y Margoni, y Juan tiene una cabañita dentro de la selva. Así que nos llevó allí, caminamos un poco por el río y estas son las imágenes que teníamos con nuestro celular. Nos vamos de excursión, gente. Supuestamente nos vamos allá arriba. De la montaña. No, es para allá en realidad. Para allá, que es a media hora de aquí, donde nuestros amiguitos tienen un terrenito. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, para poder existir, te elijo a ti. Te lo voy a repetir, te elijo a ti. Siempre voy a insistir, te elijo a ti. Ya no quiero sufrir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible. ¿Son 3 no pisos? elegirte. Ahora que estás aquí, lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, ¿Qué te quieres? quiero, te quiero, te quiero, te Compra quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero decir que te quiero, 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 te quiero decir, te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Te elijo a ti. Te elijo a ti. Después de Tena salimos a Misaguallí y en Misaguallí nos tocaba almorzar y entrando al restaurante en una de las mesitas me encontré con Pablito Viajero, con Pablo Inhofe. Y nos pusimos a conversar, nos dijo que él estaba con 2 amigos que viajaban en una van No sabíamos quiénes eran tampoco. y eran los chicos de Darle la Vuelta con Willy Y Fla. y Fla. Y juntos hicimos un pequeño tour, el cual muchas cosas las he perdido por lo del disco. Pero me gustó porque más los conocimos como personas, no tanto como creadores de contenido. Fuimos a comer, conversamos un rato. La verdad que los chicos de Darle la Vuelta espectaculares. Nos Muy dieron- linda gente. Además, como fue casual, como que surgió todo de manera orgánica, fue más bonito, más real. Los chicos de Darle la Vuelta nos dieron 850,000 consejos. Desayunamos con ellos, durmieron en nuestro camping. Bueno, un abrazo a ellos si nos están viendo. Y ya después de Misaguallí decidimos regresar a Perú y una de las paradas
mucho antes de Perú, que no me acuerdo dónde fue. Era Finca El Piura, se llamaba El Piura, Finca El Piura. Y allí encontramos un lugar donde acampar bajo las estrellas. Estuvo muy lindo porque tenía mucha naturaleza y una gran vista al pueblo. Ahí estuvimos un par de días acampando antes de seguir con la ruta. Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados. ¿Te toca? No, te toca a ti. ¿Qué? Te toca pasar a Perú y a Piura. Ah. Bueno, seguimos de regreso a Perú. No sabíamos si nos íbamos a quedar más tiempo en Ecuador, pero no funcionaban nuestras tarjetas de crédito y habíamos ido con efectivo. Así que dijimos, ok, regresamos y ya está. Entonces, a la hora de regresar, nos agarró la neblina, nos agarró la lluvia. Justo estaba lloviendo fuerte en Piura, entonces pasamos frontera con lluvia, se hacía tarde, el agua estaba encima de la carretera también. ¿Por qué te ríes? Es que, ¿sabes qué? ¿Saben qué, gente linda? Es que tenemos apuntado acá cómo vamos a explicar las cosas y se ríen por la manera en la que explico. Escriban en los comentarios si les gusta cómo explico o no. El agua estaba encima de la pista. Es que se había inundado. Bueno, la cosa es que seguimos el camino y llegamos a Piura. Decidimos volver también porque vi que tenía que ver a parte de su familia que vive en el extranjero y aprovechamos también para yo ir a Lima. Continúa. Bueno, regresamos de Ecuador, pasamos por la frontera y pasamos por un montón de lugares chéveres que la verdad no tenemos registro porque ya se perdió. Pasamos por un lugar, por las montañas, que es conocido por la neblina y ahí un poco lo pasamos mal y habían derrumbes, pero tampoco lo tenemos porque se fue en el disco y nos da pena. Y en el disco se perdieron cosas de nosotros hasta de Vietnam, de 4 años atrás. Pero bueno, la idea era llegar a Piura porque mi mamá llegaba y algunos familiares llegaban que no veía hace mucho y pasarlo con ellos. Pero en Piura hay inundaciones, las calles estaban totalmente inundadas, horrible. Y ha llegado una epidemia de dengue. Entonces, nosotros que queríamos volver a salir, no pudimos porque le dio dengue a mi mamá y después me dio dengue a mí. Y estuve mal casi como 2 semanas. Pero como aprovechamos el tiempo largo que nos quedamos aquí y le hemos hecho algunas modificaciones a la moto para que en la próxima aventura que se viene, gente, estemos un poquito más cómodos. Entonces hemos cambiado la suspensión a la CRF 300 Rally, que sabemos que es un poco su punto débil. Le hicimos el servicio a la Yamaha de Ale, que no le pudimos hacer el servicio a Ale cuando estuvimos en Puyo porque no tenían los filtros de aceite y cosas. Le hicimos el servicio a Ale, tratamos las partes oxidadas que estaba teniendo la Yamaha y levantamos los timones de las motos porque nos estaban quedando un poco abajo y queremos utilizarlas mejor y Les estar más pusimos nuevos cómodos. pedales también a mi XT250, así podemos también hacer otros caminos y practicar estar parada. Sí, entonces las motos ya están listas, nosotros ya estamos listos y se viene una nueva aventura. Segunda etapa de este viaje. A ver, ¿qué tal salió?